Sí, quería también preguntar, bueno, ya que la he estado comentando, de la falsa transición que nos han colado, también eso afecta al nivel educativo de la gente, que ya lo has dicho, de los españoles. Entonces, ¿tú crees que la sociedad actual, en este caso la española, es una sociedad que tiene miedo a rebelarse contra la injusticia? ¿Es un miedo implantado a cosa hecha por el propio, bueno, gobierno o sistema que estaba imperante en España? A ver, lo primero que intentaron hacer es, primero metieron miedo. Luego después, porque siempre había ruidos de sable, que bueno, el 23F, eso fue el invento más estupendo. Antes del 23F íbamos donde sabíamos dónde estaban los muertos en las cosas, los sacábamos y no teníamos ningún. Venía la Guardia Civil, lo mandábamos a tomar por culo y ya está. Es decir, no había problema. Después del 23F ya ahí sí fue. Es decir, esa libertad que se empezaba a ganar se bajó y como el que creó el problema para luego arreglarlo quedó fuera, que era el elefante blanco, que era Juan Carlos, es decir, el golpe de Estado, pero siempre primero con el miedo, ¿no? Del ruido de sables, que se llamaba entonces. Y con los grupos paramilitares de la Gladio. La Gladio es una organización internacional de extrema fascista que apoyaba a los grupos, a la policía, de aquí a los paramilitares, que eran de Fuerza Nueva, guerrilleros de Cristo Rey, etc. Entonces tenían eso y teníamos, cuando íbamos a un concierto, miedo y la gente teníamos que ir con palos y demás. Pero del miedo se pasó a la desidia. ¿Para qué te vas a meter? ¿Para qué vas a hacer? Pero qué tontería. Estamos a gusto aquí y demás. Entonces empezaron a ver esa juventud de a mí déjame historias, todos los políticos son iguales, es que todo es una mierda. Yo siempre he dicho que no hay más fascista que la político, porque cuando digo todos son iguales, a mí me dicen muchas veces, es que todos los políticos son iguales. Y yo le digo, ¿ah, sí? Digo, pues bueno, entonces vota a Herri Batasuna. Ah, no, a eso no. Bueno, pues entonces no me digas que no todos son, es decir, bueno, Herri Batasuna, ahora sería Bildu. Bueno, no, Bildu no es Herri Batasuna. Es decir, Bildu es Aralar. Y la gente además lo confunde mucho. Aralar estaban perseguidos por ETA. Yo estuve perseguido. Es decir, y yo no era muy franquista, es decir, siempre, además siempre me he autodenominado como anarcocomunista, es decir, siempre, como comunista libertario. Y a mí me amenazó ETA, de hecho me tuve que ir de Guetaria, de Zarao, que estaba viviendo, me tuve que ir a Jara Sur, ¿no? Entonces, cuando aquí llegaron los apolíticos y llegaron y demás, ¿qué pasó? Que tampoco había alternativa. Es decir, estaba el bipartidismo, que era lo mismo, eso sí que es verdad, pero la izquierda, no había una izquierda revolucionaria. A ver, una izquierda, si es izquierda, tiene que ser revolucionaria e internacionalista. Punto. Si no, no es de izquierda. Porque si no, es decir, Corea del Norte no es de izquierda. No es de izquierda, porque es nacionalista, porque es demás, como grupos ahora mismo que han salido de Frente Obrero o demás, es imposible que sean de izquierdas, porque son nacionalistas, porque son, si tenemos una estrella de 5 puntas roja, la gente no sabe y por qué es esa estrella roja, por los rojos que fueron los que ganaron la guerra civil en Rusia, que eran los rojos contra los blancos, ganaron los rojos. Es decir, ¿y por qué 5 puntas? Porque tenemos 5 continentes en el mundo. Es decir, somos internacionalistas y nuestro himno es la internacional. La internacional comunista o la internacional anarquista, pero es la internacional. No hay fronteras, pues eso, hermanos proletarios. Pero aquí no había eso. Es decir, eso se lo cargó cuando vino cuando vino Carrillo. Carrillo llegó y no quería, ¿cómo va a querer un partido comunista una monarquía?
y vendió al partido por coger el poder. De hecho, salió una grabación que le obligaron a grabarlo con Televisión Española, donde salían él y varios más diciendo que nuestra bandera es roja, en la bandera de España que sea del color que sea. Eso decir que del republicanismo. Entonces, claro, si no hay alternativa, si es que es o esto o lo mismo, un poco parecido, pero poco, pues la gente no sabe, pero vais a tener que aprender de malas maneras, porque vuestra generación es la primera. Tener en cuenta que vosotros tenéis la edad de mi nieto mayor, más o menos, por lo que veo. Mi nieto tiene 22 años. Sí, yo igual. Pues por lo que veo, por eso. Y yo a mi nieto le digo, Ernesto, digo, mira, tú vas a vivir peor que vivió tu padre. Nosotros siempre hemos vivido mejor que vivieron nuestros padres. Nuestros padres vivieron mejor que vivieron nuestros abuelos. Mis hijos han vivido mejor que vivía yo. Pero mi nieto, es decir, vosotros, vais a vivir peor que vuestros padres. Primero porque no estáis preparados, es decir, soy muy de cristal, que ya se han preocupado de que no os organicéis en nada, como muchos os han dejado que os organicéis haciendo botellones, que eso les interesa bastante, es decir, para teneros descontrolados. Y ver mucha televisión, ver mucho jueguecito y mucha historia, y la pobreza como que no va con vosotros. Y luego os han mentido una mentira que os la habéis creído porque la habéis escuchado desde pequeños, es decir, que se han creído también vuestros padres, sobre todo en el colegio, que sois clase media. Eso es mentira. La clase media no vive de un sueldo. Es decir, sois clase baja, sois clase proletaria, sois trabajadores. Que un trabajador gana 3.000 euros al mes, es igual, es un trabajador. Si deja de trabajar, deja de comer. Eso es un trabajador. Y eso es la clase baja. La clase media es la que tiene más que la fuerza del trabajo, si tiene más fuentes de ingresos que la fuerza del trabajo. Tiene fincas, tiene pisos alquilados, es decir, que tiene varios ingresos, y aunque deje su trabajo, puede seguir viviendo de otros ingresos que llega. Esa es la clase media. La clase alta es la que ya vive por encima de, es decir, tiene para vivir ellos, sus nietos y sus bisnietos, ¿no? Pues os han vendido de que sois clase media. Mentira. Además, es que mucha gente que se cree clase media además se siente ofendido cuando le dice, no, tú eres clase baja. Y, ¿cómo voy a ser si yo tengo mi coche y no paso hambre? Pues, joder, tío, es claro, es que si pasaras hambre ya no serías clase baja, ya serías los pobres de misericordia, ¿no? Y demás. Eso que os han vendido, y conjuntamente con el amor romántico, que es otra tontería que existe el romanticismo no existió solamente en el 19 y era gente con tuberculosis que se morían antes de follar. Entonces, yo siempre digo, Romeo y Julieta es la obra más tonta del mundo. Son dos chavales de 15 años que no follan y encima se suicidan. Es decir, es así de ridículo. Pero no. Y la religión. La religión ha marcado. Tener en cuenta que todos tienen que tener una persona que da clase de religión. Todos, ¿eh? Es decir, hasta los que son públicos. En todos los hospitales hay como mínimo públicos, como mínimo 2 o 3 sacerdotes pagados por el Estado. En todos los grupos militares hay como mínimo 2 o 3 academias militares, sacerdotes pagados por el gobierno, aparte de los cientos de millones que les paga el Estado. Y ellos, además, se pueden poner cosas son como notarios que pueden ponerse terrenos, casas y dar a su nombre, ¿no? Porque Aznar los dio esa potestad. Entonces, siguen teniendo un poder enorme, y cuando dejaron de tener, que empezaron a tener porque
va menos la gente a misa, etcétera, etcétera. El Yunque empezó a meter dinero aquí. El Yunque es una organización ultracatólica mexicana que ha estado detrás de todos los golpes de Estado de Latinoamérica y demás. Y entonces llega a España, se hace con parte de... Hay un periodista que yo le voy a hacer una entrevista dentro de 15 días, que hizo un libro sobre el Yunque. Miquel, no recuerdo su apellido, es valenciano. Y él sabe del Yunque más que nadie. Entonces, el Yunque hace hazte oír. Estos que van también a rezar en las clínicas donde se hacen abortos, que no me acuerdo cómo se llaman, y abogados por la libertad o algo así, que están dentro de Vox. Es decir, que también el Yunque y Vox, eso te digo, que ahora mismo está viviendo una realidad, es decir, un fascismo adulto, que le han echado azúcar, como es Vox. Vox no podría tener, en Europa no podría ser ningún partido político, es decir, con sus bases, bueno, en Alemania están prohibidos y en muchos sitios, ¿no? Sin embargo, aquí en España se vive con una naturalidad, es decir, sacar la bandera del pollo, es decir, con una naturalidad. Tú en Alemania sacas la bandera, la esvástica. Y bueno, el puro que te meten es cojonudo en España. Es más, la Policía Nacional se hace fotografías de las manifestaciones que hacen los pijos de aquí de Madrid con la ayuda del pollo. Es decir, cuando esa misma manifestación se hace en Vallecas, dan hostias a todo el mundo. Es decir, las fuerzas de orden del Estado, pues como las... Entonces, ¿qué ha llegado eso? Sí, esto está mal, vosotros, esto está mal, tenemos que hacer algo. Y todo el mundo dice, tenemos que hacer algo, pero se está muriendo el bebé. Entonces, os va a tocar organizaros de sí o sí, porque no vais a tener jubilación, el Estado cada vez es pequeño, todo está más privatizado y la gente que tiene... Antes había una fórmula de pasar de la pobreza a ser un poquito de clase media, que era tener un título universitario. Antes, si tenías un título universitario, trabajando mucho, podías un poco subir, ¿no?, de estatus. Ahora no, porque ahora se regalan los títulos. Entonces, todo el pijerío tiene todos los títulos y todos los máster que le ganan tener porque los pagan. Y punto. Entonces, ahora lo tenéis más jodido. Pero sois jóvenes, os queda mucho tiempo. Os tenéis que organizar sí o sí. Es decir, que ahí estáis.